harías si el gobierno te obligara a abandonar tus creencias, a vestirte diferente, a renunciar a tu propia cultura? Durante siglos, los Guna vivieron una relativa autonomía en las islas del Caribe panameño, hasta que el Estado decidió imponer su autoridad y cambiar por completo su forma de vida. Yo soy Fish y hoy vamos a ver cuando el pueblo Guna se enfrentó al Estado de Panamá. Esta es la historia de la Revolución Tule. Panamá no siempre fue un país que respetó a los pueblos indígenas. De hecho, durante los primeros años de la República, el Estado panameño impulsó políticas que buscaban integrar a las comunidades indígenas a la nueva nación, muchas veces sin considerar sus identidades, culturas y formas de organización. Para entender la Revolución Guna de 1925, hay que regresar a un momento incómodo de nuestra historia. Los primeros años después de la separación de Colombia. Tras separarse de Colombia en 1903, el país nació como una república joven, políticamente frágil y profundamente preocupada por proyectar una imagen de orden, progreso y modernidad. Para las élites gobernantes de la época, esa modernidad estaba asociada a modelos europeos y occidentales, y muchas veces implicaba relegar o intentar transformar todo aquello que no encajara en esa visión, incluyendo la cultura indígena. Y es en ese contexto que el pueblo Guna entra en conflicto directo con el Estado panameño. Los Guna, también conocidos como Tule, habitaban desde hacía siglos las islas de San Blas y la costa caribeña del Istmo. Contaban con su propio sistema político, congresos generales, líderes tradicionales conocidos como sailas, su espiritualidad, su lengua y una cultura profunda, estructurada y viva. Durante el periodo colombiano, la presencia del Estado en su territorio fue limitada, lo que permitió a los Guna conservar gran parte de su autonomía y sus formas tradicionales de organización. Pero con el nacimiento de la nueva República de Panamá, esa relación comenzó a cambiar. El gobierno panameño impulsó la idea de que debían ser integrados a la nueva nación. Pero en la práctica, esa integración realmente significaba asimilación forzada. Se intentó eliminar su vestimenta tradicional, se reprimieron sus rituales y prácticas espirituales, se deslegitimizaron sus autoridades tradicionales y sus formas de autogobierno. A las mujeres Guna, por ejemplo, la policía las obligaba a desprenderse de sus atuendos tradicionales. Las molas, esas coloridas blusas bordadas que hoy son símbolo de cultura de Panamá, eran retiradas por considerarlas atrasadas o propias de gente que según esa visión no era civilizada. También eran despojadas de sus argollas de oro en la nariz, conocidas como olazu, y en muchos casos se les cortaban las winis, o sea las chaquiras que usaban en sus brazos y piernas. Estas acciones tenían un objetivo muy claro: forzarlas a abandonar su identidad y adoptar una vestimenta y patrones culturales occidentales. A los líderes tradicionales se les restó autoridad. Los congresos comunitarios fueron vigilados y en algunos casos reprimidos. Y a las comunidades se les impuso la presencia de policías armados que no hablaban su idioma ni reconocían sus formas de gobierno. Para muchos Guna, aquello se sintió como un régimen colonial operando dentro de la misma República de Panamá. Y poco a poco la tensión fue creciendo. Los Guna no eran un pueblo conocido por la violencia, pero sí eran un pueblo profundamente orgulloso de su identidad. Y cuando la policía comenzó a irrumpir en las comunidades, entrando de noche a las casas, ejerciendo violencia, humillando y realizando detenciones arbitrarias, la indignación empezó a transformarse en algo más peligroso. El punto de quiebre llegó en 1921, en una comunidad llamada Río Azúcar. La policía ingresó buscando una mujer Guna que se había negado a abandonar su vestimenta tradicional.
Como medida de presión, fueron detenidos los miembros de su familia. Cuando la comunidad intentó impedirlo, se produjo un enfrentamiento. En ese episodio murieron 3 gunas, así como policías indígenas que colaboraban con la autoridad estatal. Los cuerpos quedaron expuestos en las playas como advertencia. Para muchos guna, quedó muy claro que el conflicto con el Estado de Panamá ya no representaba un simple problema político o administrativo, sino una amenaza directa a su existencia como pueblo. A partir de ese momento, comenzó la organización silenciosa para algo que los guna nunca habían intentado antes: una rebelión armada. Los líderes se convirtieron en el eje de ese proceso. Uno de ellos fue Iguaybiliginja, mejor conocido como Nele Cantule, Saila de Ustupu, una figura respetada, estratega y profundamente comprometida con la defensa de la identidad de su pueblo. Y el otro fue Ologindibibinele, conocido también como Simral Coleman, Saila de Ailigandi, con una postura aún más firme frente al Estado panameño. Ambos compartían una convicción clara: si no actuaban, el pueblo guna corría el riesgo de desaparecer como entidad cultural. Fue en ese contexto que en febrero de 1925 convocaron a un Congreso General Guna, en el que también participaron otros líderes indígenas fundamentales. Durante varias semanas, representantes guna de diversas comunidades se reunieron en secreto. No se trataba de una reunión ordinaria. Era en la práctica un parlamento indígena con un objetivo muy claro. Allí se tomó una decisión histórica. Los guna no iban a limitarse a pedir reformas ni concesiones. Decidieron separarse del Estado panameño. Así fue proclamada la República de Tule, un estado indígena independiente, con su bandera propia y con una forma de gobierno basada en sus autoridades tradicionales. La bandera fue diseñada por María Coleman, nieta de Simral Coleman. Tenía un fondo amarillo con franjas rojas y un símbolo negro en el centro, una esvástica ancestral, utilizada desde mucho antes en distintas culturas indígenas como un signo espiritual. Para el pueblo guna, este símbolo representaba conceptos ligados a la creación, la vida y el orden del mundo, sin ninguna relación con el significado que tendría décadas después en Europa. Esa bandera ondeó por primera vez como emblema de la República de Tule, convirtiéndose en un símbolo directo de la revolución guna. Con el tiempo, el pueblo guna también adoptó otra bandera, conocida como Gunazuenamor, asociada al territorio y a la identidad de la comarca de Gunayala. Hoy, al visitar sus aldeas, es muy común ver ambas banderas ondeando juntas. Ambas son ampliamente aceptadas por su comunidad como representaciones legítimas de su historia, su territorio y su identidad como pueblo. Antes de seguir, quiero que sepas que si te interesa visitar las hermosas islas de San Blas o cualquier otro sitio en Panamá, te recomiendo usar Dos Lunas Travel and Living. Ellos son una agencia de viajes que te organizarán todo lo necesario para tu travesía. A veces planificar un viaje puede ser un auténtico dolor de cabeza, así que solo deja que ellos se encarguen de todo por ti. Te estaré dejando su contacto aquí y abajo en la descripción. Y no olvides decirles que vienes de parte de Fish. Ahora sí, sigamos con la historia. Volviendo a la revolución, declarar una república era una cosa, pero defenderla era algo muy distinto. Y los guna lo sabían. Aprovechando los días de carnaval de 1925, cuando la atención del gobierno estaba puesta en otras regiones del país, los guna pusieron en marcha su plan. Grupos de hombres armados partieron en cayuco desde distintas islas. Los ataques se produjeron casi de manera simultánea contra puestos de la policía panameña en lugares como Nargana, Río Tigre, Ticantiqui y otros puntos del archipiélago. Fue una acción rápida, coordinada y decisiva. Durante los enfrentamientos, varios miembros de la policía panameña murieron a manos de la revolución.
Estimaciones históricas hablan de alrededor de unos 25 fallecidos a causa de las revueltas. En cuestión de días, la autoridad panameña fue expulsada de todo el archipiélago de San Blas. La República de Thule se convirtió en una realidad, pero Panamá no iba a aceptarlo tan fácilmente. El presidente Rodolfo Chiari pidió ayuda a Estados Unidos, no para negociar con los Guna, sino para aplastarlos. Washington envió el crucero de guerra USS Cleveland hacia la región, un buque de la Marina estadounidense claramente superior a cualquier fuerza presente en San Blas. En él viajaban también agentes panameños que tenían la intención de recuperar el territorio. La escena era profundamente desigual. De un lado, comunidades indígenas armadas en su mayoría con escopetas y machetes, y del otro, una potencia mundial con cañones navales. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El diplomático estadounidense John G. South se reunió con los líderes Guna y escuchó directamente sus testimonios. Él escuchó los relatos de abusos, imposiciones culturales y de violencia ejercida por las autoridades. A partir de ahí quedó muy claro para la representación estadounidense que no se trataba simplemente de un acto criminal, sino de un acto estrictamente ligado a la supervivencia del pueblo Guna. Estados Unidos optó por no respaldar la acción militar directa contra las comunidades Guna. En su lugar, impulsó una salida negociada al conflicto. El 4 de marzo de 1925, a bordo del USS Cleveland, se firmó un acuerdo que pondría fin a la confrontación armada. Los Guna aceptaron reincorporarse a la soberanía de Panamá. Pero a cambio, el Estado panameño tuvo que aceptar algo que marcaría un antes y un después en la política de Panamá: el reconocimiento de la autonomía indígena. El gobierno se comprometió a respetar la cultura Guna y a no imponer escuelas ni fuerzas policiales sin el consentimiento de las comunidades. También permitió que los Guna se gobernaran conforme a sus propias autoridades y normas tradicionales. De esta forma, la República de Thule dejó de existir y se comenzó a hacer el camino que daría origen a lo que es la comarca de Gunayala, la primera autonomía indígena reconocida legalmente en Panamá. En 1942, el pueblo Guna decidió modificar la bandera original de la Revolución Thule debido a que el símbolo central comenzó a asociarse internacionalmente con cierto régimen alemán. Para diferenciarla de ese uso ajeno a su cultura, se añadió un círculo rojo alrededor de la esvástica, como representación del Olazu. Años más tarde, en 2010, se consolidó el uso de la bandera conocida como Gunasuenamor. Sin embargo, ambas banderas continúan siendo ampliamente aceptadas dentro de la comunidad como símbolos legítimos de su historia y su identidad colectiva. Hoy los niños Gunas aprenden estas historias en sus propias aulas. Sin embargo, fuera de la comarca, la Revolución Thule, también conocida como Revolución Dule, sigue siendo un episodio muy poco abordado en el sistema educativo panameño. La palabra Dule significa persona en el idioma Guna, y la Revolución Dule fue en esencia una victoria total para el pueblo indígena de Panamá. Fue una revolución de personas y para las personas con una identidad y una cultura que sencillamente se negó a desaparecer. Tu turno. ¿Por qué crees que esta historia no se cuenta mucho en las aulas de Panamá a pesar de su importancia? ¿Crees que hoy en día ya Panamá respeta por completo la autonomía de los Guna o queda espacio para mejorar? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios.